Buenos días, doctor. Somos el grupo número 6, que está conformado por Vanegas Corozo Allison, Chichán de Márquez Evelyn, Lozada Escobar Héctor, Banguera Tircio Jocelyn, Ansa Orcón Ariel y quien les habla, Preciado Montezuma Luis. Siguiente. Situación actual de los desechos tecnológicos en Ecuador. Los desechos tecnológicos, también conocidos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE, representan un desafío ambiental y de salud pública a nivel global. Y Ecuador no es una excepción. Con el rápido avance tecnológico, el aumento es el consumo de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, televisores y electrodomésticos ha generado un incremento exponencial de estos residuos. En 2018, en 2018, el país produjo aproximadamente 93.000 toneladas de residuos electrónicos, según el Ministerio del Ambiente. En 2019, unas, esta cifra aumentó a 99.000 toneladas, equivalente a 5.7 kilogramos por habitante. El año, de acuerdo con el informe de Tech Global en EWAR Monitor 2020. Para el 2020 se afirma o se estima que la generación alcanzó los 101.000 toneladas anuales, con un promedio de 5,3 kilogramos por persona. Y más recientemente, en 2024, el informe del Monitor Mundial de Residuos Electrónicos de la ONU señaló que Ecuador genera alrededor de 87.575 toneladas al año, lo que equivale a 5.1 kilogramos por habitante. Siguiente. Tenemos lo que es los porcentajes de los materiales en CPU. Una CPU es un componente electrónico complejo que contiene una variedad de materiales, incluyendo metales, plásticos, cerámicas y sustancias químicas. A continuación, voy a detallar la composición típica del CPU, expresada en porcentajes aproximados del peso total. Tenemos lo que es el cobre, que tiene un porcentaje aproximado de 20 a 30%, el cual es el conductor principal y altamente reciclable. Tenemos lo que es el aluminio con un 10 al 15%, usado en disipadores y también es reciclable. Tenemos el oro, que está en el 0.1 al 0.3% y es muy valioso, pero en pequeñas cantidades. Tenemos lo que es la plata, que está en el 0,05 a 0,1% y es usado en contactos y también es reciclable. Otros metales que tienen del 5 al 10%, incluyendo el níquel, estaño, el paladio, etcétera. Tenemos lo que es el silicio, con el 20 al 25%, que es la base del chic y es difícil de reciclar. Tenemos los plásticos, que está entre el 5 al 10%, usado en carcasas y es reciclable, pero por parte. Tenemos lo que son las cerámicas, también está en el 5 al 10%, usados en sustratos y tiene un bajo valor de reciclable. Y por último tenemos lo que son las sustancias químicas, que está en el 1 al 2%. Incluyen metales pesados, requieren un manejo especializado. Siguiente. Tenemos lo que es qué porcentaje de la basura electrónica se recicla en el mundo. Según los datos más recientes disponibles, la tasa global de reciclaje de basura electrónica o residuos, o residuos de aparatos electrónicos y electrodomésticos, RAEC, es baja y no logra seguir el ritmo de la generación de estos desechos. A continuación, les voy a detallar la información clave. Tenemos la tasa de reciclaje. En 2022, según el Informe Mundial de Residuos Electrónicos Global E-Waste Monitor de la ONU,
se generan 62 millones de toneladas de basura electrónica a nivel mundial, con un porcentaje del 22.3%. Esta cifra representa una ligera mejora con respecto a los años anteriores, ya que en 2019 la tasa de reciclaje global fue del 17.4%. Y tenemos lo que son las variaciones regionales. En Europa lidera un reciclaje con una tasa del 42.8% en 2022. En América Latina la tasa es significativamente menor, con un solo 2.7% de los residuos electrónicos. En regiones como África y parte de Asia, los desechos se manejan en el sector informal. Y países como Australia con un 70%, Bélgica con un 55% y Alemania con un 52%. A continuación, mi compañero. Buenos días, doctor. Quien les habla, Anselar con Ariel. Y continuando con el tema, bueno, nos tocó acerca de dónde está el mayor vertedero de basura electrónica en el mundo. Nos dice que históricamente Abbot Gloshid en Accra, Ghana, ha sido ampliamente reconocido como uno de los sitios más notorios y frecuentemente citados como el mayor vertedero de basura electrónica del mundo. Nos dice que determina cuánto es el porcentaje de basura que ha recibido. Lo ubicamos en las afueras de Accra, en la capital de Ghana, que es un antiguo humedal que se convirtió en un centro masivo de procesamiento y descomposición de rat, aunque fue demolido prácticamente por el gobierno de Gagnes en el 2021, siendo un símbolo global del problema de los desechos electrónicos debido a su historia y a sus condiciones externas. Bueno, tenemos también qué países o qué país es el mayor productor de desechos electrónicos. Nos dice que el mayor productor de desechos electrónicos a nivel mundial es China. Según el Global Waste Monitor 2024, la ONU, China generó más de 12 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos en 2022, representando aproximadamente el 19% total global. Es decir, entre paréntesis tenemos 62 millones de toneladas. Nos dice también que ¿dónde va a parar toda esta chatarra electrónica cuando ya no se recicla? Nos dice que el destino principal, la mayor parte de la chatarra electrónica no reciclada, alrededor de un 60 a 70%, no recolectado formalmente, termina en vertederos o rellenos sanitarios, especialmente en países con sistemas de gestión de residuos diferentes. Es decir, tenemos un impacto, los componentes tóxicos como el plomo, mercurio, cadmio, tenemos lo que es lixivan al suelo, que contaminan las aguas subterráneas y la superficie. Nos dice que en el 2022 los 62 millones de toneladas de residuos electrónicos generados globalmente liberaron 31.000 kilogramos de mercurio y 72 kilogramos de plástico tóxico en los vertederos, según Global Waste Monitor 2024. Nos dice
en Ecuador, gran parte de las 87.575 toneladas de residuos electrónicos generan anualmente al terminar en vertederos como los de Guayaquil o Quito. Por ejemplo, las lagunas en Guayaquil afectan los ríos como el Guaya debido a la falta de tratamiento adecuado. Tenemos aquí un punto que es sobre la gestión informal o el reciclaje no regulado. Como destino nos dice que en muchos países de ingreso bajo y medio, incluido Ecuador, la chatarra electrónica es recolectada por sector informal, es decir, chatarreros o recicladores individuos que desmantelan los dispositivos para extraer material valioso como el cobre, oro o aluminio. Un proceso de esto, la quema al aire libre, los plásticos y cables se queman para recuperar metales, liberando dioxinas, furano y otros contenidos al aire y al agua. Un uso de ácidos se emplean en químicos como ácido nítrico o mercurio para extraer el oro, las cuales se vierten en los ríos y suelos. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, doctor. Quien les habla, Chichón de Marque Evelyn. Yo les voy a hablar sobre qué hacen las empresas con la basura electrónica. Este, las empresas establecen puntos de recolección en supermercados, centros comerciales, instituciones o eventos para que los consumidores entreguen dispositivos obsoletos, teléfonos, computadoras, electrodomésticos. También organizan campañas de recolección en colaboración con gobiernos, ONG o fabricantes para recolectar grandes volúmenes de residuos electrónicos. Proveen servicios de logística inversa, recolectando dispositivos directamente de empresas, hogares e instituciones. Como ejemplo tenemos que una empresa global puede ser como Dell o Apple, quien tiene programas de recolección donde los usuarios devuelven dispositivos a cambio de descuentos o reciclaje gratuito. También tenemos aquí en Ecuador una que se llama Intercia, que esto ofrece servicios de recolección a empresas, municipios, asegurando que los dispositivos lleguen a plantas de procesamiento. Tenemos ahí mismo en el mismo tema tenemos la clasificación y desensamblaje. Esto hace que clasifican los dispositivos según su tipo, computadoras, teléfonos, baterías, electrodomésticos, y son reutilizables o reparables. También desmontan manualmente o con maquinaria los dispositivos para separar componentes como metales, cobre, aluminio, oro, plásticos, vidrio y materiales peligrosos como las baterías y mercurio. Tenemos en ejemplo global que son empresas como Skin, Recyc, Solux en Europa y en Estados Unidos. Usamos tecnologías avanzadas para ensamblar y recuperar hasta el 90% de los materiales. Y aquí en Ecuador tenemos la misma Intercia que clasifica los residuos para enviar los materiales reciclables a socios internacionales como Global Electric en Canadá debido a la falta de tecnología local. Siguiente, por favor. Decimos que ¿a qué países envían la basura electrónica para procesarla? Estos son países que cuentan con tecnología especializada para recuperar materiales valiosos, oro, plata, cobre, tierras raras y gestionar residuos peligrosos de manera segura. Son destinos comunes para exportaciones legales de residuos electrónicos, desde países con infraestructura limitada como Ecuador. Ahí tenemos una tabla en la que nos indica en dónde, a qué países más son donde se va la basura, pero también tenemos que en Bélgica, esta es una empresa que opera con plantas de reciclaje avanzadas capaces de recuperar hasta el 95% de los materiales y de los metales preciosos de circuitos eléctricos. En Alemania también esto recicla el 52% de sus desechos electrónicos y una de las tasas más altas del mundo. En Estados Unidos también tenemos que esto genera 7 millones de toneladas de desechos electrónicos al año. Y esto procesan computadoras, servicios y dispositivos de consumo. Siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse la basura electrónica?
La basura electrónica tiene una mezcla de materiales que cada uno con diferentes propiedades de persistencia. En los plásticos es del 10 al 20%, como carcasas y conectores. Tiempo de degradación son entre 100 y 1000 años, dependiendo del tipo de plástico, por ejemplo, ABC, policarbonato y las condiciones, exposición al sol, humedad. También tenemos los metales, estos son el 50 y 60% de los desechos electrónicos como cobre, aluminio, plomo y oro. Esto se tarda, prácticamente es un tiempo indefinido que puede ser miles de años o más. Los metales no se biodegradan y aunque puedan recorrerse lentamente en presencia de agua y oxígeno. Y también tenemos el silicio y cerámica, que esto es el 20-30% como chip y sustrato. Esto también es un tiempo indefinido. El silicio puro y los compuestos cerámicos, que son óxido de aluminio y nitrono de silicio, son extremadamente estables y no se descomponen. Y por último tenemos los vidrios. Estos son de 5 a 10% de los residuos electrónicos como pantallas o LCD. El tiempo es de 1.000.000 de años o más. El vidrio es químicamente estable y no se biodegrada. Y su impacto es en vertederos ecuatorianos que los monitorean antiguos son fuente de contaminación por plomo si no se gestionan adecuadamente. Gracias. Soy Vanguera Tercio Jocelyn y voy a hablar acerca de cómo reducir la chatarra tecnológica. Bueno, lo que se puede hacer es prolongar la vida útil de estos dispositivos, comprar con conciencia, eligiendo dispositivos duraderos, reparables y con diseños modular. Priorizar también las marcas con políticas de sostenibilidad y programas de reciclaje. En Ecuador opte por equipos certificados por distribuidoras locales que ofrezcan garantías y repuestos, reduciendo la necesidad de reemplazarlo frecuentemente. También se puede reparar en lugar de desechar. Se puede llevar dispositivos a técnicos especializados para reparar pantallas rotas, baterías agotadas o componentes dañados. Realizar estas actividades prolongan la vida útil de un dispositivo de 1 a 2 años. Siguiente, por favor. ¿Qué hace China con la basura electrónica? Bueno, en China la basura electrónica proviene principalmente de hogares, instituciones como escuelas, hospitales, agencias gubernamentales, empresas y fabricantes de equipos tecnológicos. Los canales de recolección son mercados de segunda mano en donde los dispositivos reutilizables se venden a precios accesibles, especialmente en áreas urbanas. También donaciones, las cuales a veces son ilegales. Electrodomésticos usados se envían a regiones rurales más pobres como el oeste de China, aunque esto puede ser una práctica informal y no regulada. También chatarreros y vertederos ambulantes. Este es uno de los canales más comunes en donde los residuos se venden a comerciantes que los canalizan al sector informal o formal. En China, la recolección está dominada por el sector informal, el cual maneja entre el 60 y el 80% de los desechos electrónicos, recolectando dispositivos directamente de los consumidores, a menudo pagándolos por los residuos, lo que compite en los sistemas formales que no ofrecen incentivos económicos. Siguiente, por favor. ¿Qué países generan menos basura electrónica? Bueno, según el Global e-Waste de 2024, indica que los países con las tasas más bajas de generación de desechos electrónicos por cápita son principalmente naciones en desarrollo, especialmente en África y en algunas regiones de Asia y Oceanía. Esto se debe a factores como menos poder adquisitivo, acceso ilimitado
a dispositivos electrónicos y menor urbanización. Bueno, en la tabla podemos ver ejemplos basados en datos del año 2019 y del año 2022, en donde nos indica el porcentaje que generan algunos países, y estos datos no especifican países individualmente con valores bajos, pero Global eWealth señala que países africanos son los que generan un promedio de 2.5 kilogramos por capital, que es la tasa por región más baja, frente a un 17.6 de kilogramos en Europa. Por lo tanto, es probable que los países mencionados sigan entre los más bajos desde el 2022. Gracias. Vanessa Corozo Allison. Continuando con la exposición, me tocó la parte de cómo hacer gestión de los residuos de aparatos electrónicos buscando el reciclaje. La gestión de los residuos de aparatos electrónicos con un enfoque en el reciclaje es fundamental para reducir el impacto ambiental y recuperar materiales valiosos. A continuación les voy a detallar algunos pasos. Primero, la clasificación de los residuos. Se dividen en categorías según su tipo: grandes electrodomésticos como las neveras y las lavadoras, con pequeños electrodomésticos como las licuadoras y las tostadoras. Estos equipos de informática y telecomunicaciones como computadoras y teléfonos, aparatos electrónicos de consumo como televisores y reproductores, lámparas y luminarias, fluorescentes y LED, herramientas electrónicas como taladros y sierras. También los paneles fotovoltaicos. Ya. El segundo paso es la recopilación y el acopio. Puntos limpios o centros de acopio. Establecer contenedores específicos para la RAE en municipios comerciales o empresas. Sistema de recolección puertas a puertas. Para grandes volúmenes, empresas e instituciones. Devolución en las tiendas. Muchas tiendas de electrónica aceptan la RAE al comprar un equipo nuevo. También, como tercer punto, la descontaminación y el desmontaje. Eliminación de componentes peligrosos, es decir, extraer baterías, condensadores, gases refrigerantes en las neveras, mercurio en las lámparas y otros tóxicos. También la separación manual o mecánica. Desarmar plásticos, metales como el cobre, el aluminio, también el vidrio y circuitos impresos. Como cuarto punto tenemos el procesamiento y reciclaje, que es la trituración y separación magnética, para recuperar metales ferrosos y no ferrosos. También la recuperación de metales preciosos, como el oro, plata, paladio, de las placas de circuito. También el reciclaje de plásticos, como clasificación por tipo para su reutilización. También gestión de vidrio y otros materiales, como reutilización en nuevos productos. Cambia, por favor. Ya. Consejo de reciclaje de estos desechos. Identificar y separar las RAEs en el hogar o la empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que clasificar los dispositivos electrónicos obsoletos o dañados como celulares, computadoras, CPU, baterías, cargadores, electrodomésticos pequeños como microondas, licuadoras y cables, separando de otros tipos de residuos orgánicos, plásticos, papel, para evitar que terminen en basureros comunes. Si es posible, desmonta componentes como baterías o cartuchos de tinta, ya que algunos centros de reciclaje requieren que se entreguen por separado. ¿Por qué es esto importante? Porque la RAE contiene materiales valiosos como el cobre, el oro y el aluminio, y sustancias tóxicas como plomo, mercurio y cadmio, que requieren un manejo especializado. En Ecuador, solo el 2 al 5% de los de la RAE
se recicla y la mezcla con otros residuos complica su procesamiento. Un consejo práctico para Ecuador es que cree un espacio que creemos un espacio en nuestro hogar o nuestra empresa para almacenar temporalmente la RAE hasta que puedas llevarlos a un punto de recolección, por ejemplo, utilizando unas cajas etiquetadas para móviles, cables y baterías. También podemos consultar con empresas como Vertemodem o Recycle Electric para conocer los tipos de RAE que se aceptan. Muchas gracias.